entre un agente de FBI y una agencia de mercadeo, todo en una sola persona. La incertidumbre solo existe si dejaste de intentar. Yo soy músico y actor desde pequeño. Mi primera oportunidad profesional fue cuando tenía 12 años. Fue una obra en el Teatro en Círculo. La obra se llamaba La novicia rebelde y fue dirigida por Bruce Quinn. Él y Juan Carlos Adames me ficharon desde muy pequeño, hablaron con mi papá y bueno, esa fue como la primera oportunidad que tuve de pisar un escenario que era nacional y que estaba como en el mundo profesional. Y de ahí pues me picó el bichito de querer hacer esto por el resto de mi vida. Yo vengo estudiando piano y guitarra desde muy chico. O sea, empecé el piano como a los 5 años y luego la guitarra como a los 10. Y en mi familia siempre hubo como mucho estímulo respecto a la música. Y paciencia perder, puedo seguir mi camino, dejar el tiempo correr. Cuando yo soy chiquito, yo crezco en una casa en la que en la pared estaban todos los premios del OTI de mi papá, que ha sido un compositor importante en Panamá. Él compuso muchas canciones y ganó muchas veces en los OTIs, compitió afuera. Luego, en los 80s, luego de los OTIs o ahí en medio de los OTIs, mis hermanos mayores tenían una banda que se llamaba Los Cosways, que es una banda de rock nacional desde antes que yo nazca. Entonces yo crecí escuchando los discos de vinilo, viendo los VHS, viendo todos los éxitos de mi papá. Entonces crecí en una casa que musicalmente siempre estuvo muy estimulada. En paralelo a eso, yo tuve un maestro de piano que él me decía todos los días, en todas las clases me decía disciplina, disciplina, disciplina. Y creo que supongo que lo entendí porque me he dedicado a esto toda la vida, pero hoy en día veo el verdadero resultado de la disciplina. Mi adolescencia tuvo mucho más que ver con la parte de composición y como del músico machetero, porque hice como muchas obras de teatro escolares y también era el que andaba con guitarra para arriba y para abajo en todas las fogatas, en todas las presentaciones en la escuela, en cada oportunidad que había, en situaciones familiares, en Shabbat los viernes, ahí dije, hey, miren esta nueva canción que compuse, me sentaba con mi primo y cantábamos canciones. Entonces creo que eso me dio como mucha calle informal de cómo manejar pequeños públicos, no sé, simplemente en mi adolescencia hice, canté y toqué y actué de manera no profesional e informal, pero para cuando fui a formalizar mi carrera, ya tocar en un bar o tocar en un escenario ya se empezaba a volver como un poco más natural. Entonces si mezclas como todo el roce de tocar guitarra y cantar todos los días y en cada oportunidad que tengas, y a veces es con una banda y a veces es solo y a veces es en un escenario escolar y a veces no funciona el micrófono y a veces no funciona el cable y a veces las miles de cosas que te pueden pasar mal me empezaron a pasar desde que era adolescente. Luego, cuando tuve una educación universitaria al respecto, creo que todo como que empieza a hacer un poco más de sentido y te empiezas a volver como un músico más completo, lo cual me lleva como a mis 20s, que es el verdadero roce con la industria musical y actoral del mundo, porque esa parte de mi vida sí la viví fuera de Panamá. Voy a tratar de pedirte despacio, no tires bocas acá. La historia en México fue un verdadero desastre. Estuve 5 años como la famosa, lo que llaman como el struggling artist. Pasé 5 años apenas llegando a fin de mes. Pero ahí pasaron las cosas tal vez más maravillosas de mi carrera, porque fue en los 5 años en México donde mi banda realmente empezó a tocar en grandes festivales.
donde empezamos a tener un auge musical, donde éramos parte de una escena de rock and roll en español con digamos, músicos homólogos de nuestro género, donde crecíamos por minuto, donde hicimos giras de medios. México es monstruoso, son 120 millones de habitantes. Entonces nosotros tocábamos en un festival a 8 horas manejando de donde vivíamos y de repente creábamos una escena y éramos populares en Nezahualcóyotl, pero de repente nos íbamos a Puebla y no éramos nadie, pero empezamos a abrir camino y así. Y vivimos unos 5 años muy bonitos. Ahí me tocó trabajar de todo. Trabajé en un kinder, trabajé de trainer de gym, trabajé repartiendo perfumes y todo en paralelo a mi vida musical. Ahí también empecé a actuar. Hice extra en novelas, estaba en una compañía de teatro de improvisación. O sea, de verdad tenía esa vida de artista de que salía todas las mañanas con un jacket de cuero y una guitarra en la mano en la mañana y regresaba en la noche acabado y hacía lo que sea que tenía que hacer para sobrevivir, pero siempre con el frente de mi carrera musical. Nuestra carrera musical, porque en ese momento era una banda. Y es por eso que tenemos que hacerlo nosotros solos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a ir puerta por puerta. A cada día que esconder, decía. Quiero poner a Gloria al frente. ¿Está al frente? No, Gloria Estefan de Miami Sound Machine. Cuando regresé a Panamá, tuve una pequeña oportunidad en teatro. Hice una obra que se llamaba Pegados, súper controversial y súper divertida. Pero yo estaba como que, no, yo tengo que regresar a Panamá, pero esto es momentáneo porque voy a regresar a México. Entonces, poco a poco empezaron a pasar cosas en Panamá. Y te las voy a enlistar una por una para que veas más o menos cómo Panamá me dio lo que siempre busqué y lo que siempre soñé. Porque después de esa oportunidad de teatro, vino el musical Grease en el Teatro Nayansi. Pero para cuando ya yo estaba en Grease, ya me habían elegido para la película de Causa Justa, que se filmaba unos meses después. Y cuando filmo Causa Justa, realmente mi vida cambia. Porque yo arranco en el 2019 y empiezo cartelera de teatro. Fui copresentador de Vive la Música. Empecé a abrirles artistas. Hice Sebastián Yatra, Alejandro Fernández, Hash. Ahí vino el musical de 1903. Para cuando abría el 2020, ya yo estaba teniendo conciertos, estaba en todas las obras musicales y ahí cae la pandemia. Y sentir que quizás sigo tratando de llegar. Nunca voy a parar, mis huellas se quieren quedar. Pero cuando cae la pandemia pasa algo muy interesante. Me da el tiempo de hacer un disco. Y ese es el disco que es el que, si hiciésemos fast forward para 2 años después, es el que me lleva al Teatro Nacional. Y esta es mi parte favorita de mi carrera hasta el momento. Yo me dedico toda la pandemia entre resolver, trabajar, existir y sobrevivir a hacer un disco en cada minuto libre que yo tenía. Y yo me hice un compromiso personal en 2021 cuando las puertas empiezan a abrir. Yo dije, yo quiero ser parte de los artistas que levanten la cultura en Panamá. Mucha gente, cuando se empezaron a abrir las puertas, estaban aguantadas para ver qué pasaba, para luego salir con sus proyectos. Yo dije, a mí no me importa. El primer proyecto, los primeros 3 proyectos que yo hice en el 2021 fue Mamma Mía, cuando literalmente íbamos al teatro con toque de queda y mascarilla. Y produje un show en el Teatro La Huaca que se llama Rock at La Huaca, donde sentábamos a la gente con mascarilla y burbujas, y tuve mi concierto de mi disco en La Huaca, donde sentábamos a la gente en burbujas con mascarilla. Era un triple trabajo porque las reservas tenías que dividirlas en burbujas y todo el mundo con mascarilla, era una locura. Y así mismo después vino Rock of Ages. Y después vino 1903, vino Solo las estrellas bastarán, vino On Your Feet, y yo entre obras metía conciertos. Después vino El violinista sobre el tejado y luego vino el concierto en el Teatro Nacional. Nunca voy a parar, nunca voy a parar, nunca voy a parar,
Yo dije, ¿cómo hago algo que tenga alma? Entonces, bueno, terminé las canciones y empecé a sentar a mis amigos músicos uno por uno. Male, baterista, Ever, bajo. Hey, lleguen al estudio, aquí. Lleguen al estudio. Tengo estas canciones y empezamos. Bajo, batería, guitarra, como los viejos tiempos. Hey, vamos a meter una percusión. Y empezamos a ensayar. Esta parte no me gusta, esta parte sí me gusta. Hey, vamos a hacer este beat. Y entonces empezó un proceso colaborativo, como se solía hacer hace 40, 50 años cuando grababan discos en los años 60, 70, que tú no es que ibas al estudio, metías un par de beats, cantabas un par de cosas y luego te metías todo en un programa, automatizabas cosas y luego lo sacabas, sino que tienes que pasar mucho más tiempo ensayando, preparando y revisando, porque íbamos a grabar un disco en vivo. Un disco en vivo significa vamos a meternos todos en un cuarto, vamos a microfonear todo y vamos a ejecutar. Si nos pelamos, volvemos a empezar. Ejecutamos el disco. Para mi sorpresa, no hicimos más de 2 tomas de cada canción. Ya las tocamos casi dormidos. Ya es el punto donde tú quieres llegar. Y lo más bonito de todo, que cuando llevemos este disco al escenario, lo vamos a poder interpretar como lo grabamos. Y como lo grabamos es como suena en Spotify. Y como suena en Spotify es como va a sonar en el concierto. Y yo creo que eso, ahí hay alma. Ahí está el alma de un músico. Yo puedo hasta donde me dejes. Y yo quiero solo si tú quieres. Puedo contar los minutos para verte, coleccionar ideas solo para conversar, escribirte cada mañana y una llamada cuando el día ya se va a acabar. Puedo escucharte por horas, volverme adicto a tu olor y a tu forma de andar. Puedo entenderte cuando pienses que estés loca, decir lo bueno que tal vez no quieres escuchar. Yo tengo un compromiso conmigo mismo, con la vida y con el arte, que es seguir elevando lo que hago. Yo nunca voy a dejar de hacer música. Yo nunca voy a dejar de actuar y nunca voy a dejar de producir. Sea en Panamá, sea en México, sea en Colombia, sea en Estados Unidos, sea en Israel, sea en el mundo. Para mí sería más que un honor que haya un actor panameño en producciones internacionales, que haya una gira internacional de mis canciones con músicos panameños en escena y que recorramos el mundo y que el mundo se lleve un pedacito de Panamá.